Este documento, ¿sí? Vamos a verlo. Miren, al momento de construir un data warehouse, aquí el autor maneja lo que son los 12 errores que no se tienen que cometer para construir un data warehouse. En lugar de poner mira, estos son los pasos para llegar a un data warehouse, o sea, como algo al revés, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer mucho hincapié ahorita en estos porque los vamos a ir viendo a detalle. Cada uno de estos los vamos a ver muy a detalle ya que estemos construyendo nuestro modelo de data warehouse. Pero aquí hay un tema bastante interesante que dice: no afrontar el tratamiento de las dimensiones lentamente cambiantes. ¿Qué es esto? Aquí lo hago un poquito más grande, así. Dice: la información de las dimensiones no es estática. Para tener un poco de concepto, ¿sí? Les hablaba por ahí en algunas clases, bueno, la primera clase, les hablaba que cuando nosotros armemos nuestro data warehouse vamos a tener nuestras tablas de hechos. Estas son mediciones. Y vamos a tener tablas de dimensión, que son todos los filtros o variables por las que yo puedo medir o obtener esta medición, que puede ser por municipio, por ciudad, rangos de edad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla que las dimensiones pueden ser no son estáticas y que pueden estar cambiando constantemente. Por ejemplo, puede corregirse la fecha de nacimiento de un cliente. O sea, cuando ustedes están en un sistema transaccional, pues es muy común que la fecha de nacimiento de un cliente la cambien, o bueno, no que la cambien, sino a lo mejor la edad vaya cambiando, no tanto la fecha de nacimiento. O las mujeres se la bajan. O que se pueda corregir, porque a veces, o las mujeres se la bajan, porque puede ver que la captura fue con un error. Sin embargo, la fecha de nacimiento puede ser un indicador para poder establecer alguna referencia a una medida que están dentro de las tablas de hecho, ¿sí? O un cliente puede cambiar de ciudad. Y entonces yo quiero saber, cuando yo le estaba ofreciendo los servicios, pues yo necesito saber en qué ciudad estaba cuando le ofrecí tales servicios, y ahora que le ofrecí nuevos servicios, en qué ciudad está. O sea, tener todo el seguimiento de ese cliente, todos los cambios que haya hecho, pues yo necesito tener toda la información, ¿sale? O una delegación puede asignarse un delegado diferente. Bueno, aquí es donde entra un tema que se llama lo que son claves subrogadas. Ahorita vamos a ver lo que son las claves subrogadas, que bueno, aquí dice que son identificadores, ¿sí? Sin ningún significado específico para el negocio, ¿sí? Y bueno, no me voy a brincar un poquito esto. Y déjenme ver dónde está. Ok, miren, esto es importante. Dice: las claves subrogadas es un concepto muy utilizado en el diseño de bases de datos, especialmente en entornos de data warehouse y business intelligence. La clave subrogada suelen utilizarse especialmente en las tablas de dimensión versionadas o históricas, conocidas como Slowly Changing Dimension, SCD de tipo 2, es decir, tablas de dimensión que almacenan tanto los datos actuales, es decir, la versión actual, puede ser un estatus o puede ser una ciudad, la ciudad actual o la ciudad histórica, así como los datos históricos o las versiones antiguas. La mayoría de las tablas de base de datos con que trabajamos utilizan un campo como clave de acceso, el cual identificará de forma única el elemento del negocio. Y aquí pone el ejemplo. Si estuviéramos hablando de una tabla que almacena pólizas, pues voy a tener, ¿cuál sería en un esquema tradicional? ¿Cuál sería la llave de la tabla de las pólizas? Pues la póliza, ¿no? La llave pues es la póliza, pues es el valor único, que es a lo que se refiere como las claves subrogadas. Es un valor que no tiene nada que ver con lo que es el negocio, ¿sí?
Entonces, bueno, en este caso la póliza o el número de la póliza sería la llave primaria en nuestra tabla de pólizas, ¿sí? Un valor único para cada póliza que tiene un significado por sí mismo. Pero dice, si estuviéramos hablando de una tabla que almacena vehículos, pues la clave sería la placa o el número de serie del vehículo, cualquiera de las dos, ¿sí? En un principio podríamos pensar que la clave de negocio tiene un valor único para cada fila de la base de datos. Sin embargo, el hecho de trabajar con tablas versionadas impide que sea así. ¿Qué es una tabla versionada tipo 2? Habitualmente nos encontramos con tablas para las cuales es posible que se produzcan modificaciones sobre sus datos a lo largo del tiempo. Además, es necesario poder realizar un seguimiento de sus cambios a lo largo del tiempo. Todo esto se utiliza en entornos Data Warehouse, y esas tablas que van cambiando con el tiempo se suelen utilizar como dimensiones versionadas. En los sistemas transaccionales, ¿sí?, que son estos, Online Transaction, este tipo de tablas versionadas pueden modelarse de diferentes formas. Y aquí vemos dos tipos que nos presentan. Los cambios sobre los datos de la tabla, o nos dice cuáles son los tipos. El tipo 1 es cuando los cambios sobre los datos de la tabla son implementados con sentencias update. Es decir, que si yo voy a cambiar el domicilio, pues hago el update sobre el campo de domicilio y ya, ¿sí? Así de sencillo. O hago el update sobre la edad, o hago el update sobre la fecha de nacimiento y ya. Esos son los slowly change de tipo 1, ¿sí? En esos entornos se implementan en aquellos casos que el seguimiento de los cambios no es relevante. Es decir, si a mí no me interesa darle un seguimiento o conocer el seguimiento por edad, o qué le vendí cuando tenía tal edad y qué le vendí cuando tenía otra edad y qué estuve vendiendo conforme fue aumentando el rango de edades, bueno, pues no me interesa y pues aplico este tipo de cambio. Pero si sí me interesara, o conocer los estados civiles por los que mis clientes han pasado, cuáles son solteros y que eran solteros y que eran mis clientes, pero ahorita ya están casados, ahí es donde entran las tablas versionadas tipo 2. Los cambios sobre los datos de la tabla son implementados como sentencias insert, es decir, manteniendo múltiples filas en la tabla para cada clave del negocio, de las cuales solo una será la fila actual y las demás serán las históricas. En este caso, si es posible realizar un seguimiento de cambios ilimitado, pues podremos insertar ilimitadas filas, ¿sí? Bueno, salvo que se nos acabe el espacio en disco duro, ¿no? Y en la práctica es bastante habitual encontrarse con este tipo de tablas. Los cambios sobre los datos, el tipo 3 hace mención que el cambio sobre los datos, cada que haya un cambio, crees una columna nueva para ir almacenando los valores. O sea, si cambió la edad, agrego una nueva columna que se llame columna nueva de edad, y ahí le pongo el valor de la edad. Y si luego cambió otra vez, bueno, le voy agregando columnas por cantidad de cambios que se vaya haciendo. Realmente es bastante ineficiente y pues no suele utilizarse, ¿no? Todo lo que les acabo de decir aquí dice. Volviendo al ejemplo de las pólizas, para una empresa de seguros resultará vital poder realizar el seguimiento de la póliza a lo largo de toda su historia, incluyendo todos los cambios sufridos a lo largo del tiempo sobre todas sus características. ¿Quién es el ajustador? Los riesgos que cubría la póliza, qué garantías estaban contratadas, el capital asegurado. Pero ¿cómo pueden conseguirlo si la póliza puede que esté cambiando en algunos valores? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Existen diferentes alternativas para implementar esta funcionalidad. Siempre que se realiza un cambio sobre la tabla, en vez de realizar el update, hay que almacenarlo en cada fila. O bueno, más bien, antes de que se haga el update, en vez de realizar el update, en cuyo caso perderíamos la información original, se podría hacer un insert con la información más actual. Esto es algo más complicado, ¿sí? Almacenando en cada fila, es decir, en cada versión, el periodo de tiempo para el cual es válida esa información de dicha fila en la base de datos. Por ejemplo, incluyendo dos campos, fecha desde, fecha hasta en la tabla. Evidentemente estamos hablando de un SCD de tipo 2, en consecuencia ya no podemos definir la clave de negocio, que en este caso sea la póliza, como campo único, ya que pueden existir múltiples filas, ¿sí? Es decir, múltiples versiones, tanto la actual como una o varias versiones históricas, en el mismo valor de la clave de negocio, que es la clave, la póliza,
¿sí? Entonces yo ya no puedo, si voy a utilizar un SCD tipo 2, yo no puedo tener como clave única la póliza, porque ya no me va a servir. Es ahí donde entran las claves subrogadas, que es un valor numérico, ¿sí?, que no tiene significancia para el negocio, pero que me va a identificar de manera única a ese registro. ¿Cómo puede ser ese tipo de llave? Se recomienda que sean valores numéricos. ¿Por qué? Porque un valor numérico es más fácil, al momento que se indexa, es más rápido encontrarlo, ¿sí?, es más rápido localizarlo, a diferencia de que si es un valor tipo texto, ¿sí? Entonces se sugiere que una clave subrogada sea numérica, ¿sí?, por ese tipo de situación. Entonces, ¿cómo tendrían su clave subrogada? Bueno, pues tendrían la clave subrogada conformada por una cantidad de dígitos y luego el número de la póliza, ¿sí? Y así pueden mantener para esa póliza toda la cantidad de versiones que necesiten para poder regresar a esos históricos y poder obtener información bastante útil al momento de generar sistemas de Business Intelligence. Aquí estamos pensando en sistemas de Business Intelligence. ¿En el mismo campo? Mándeme. ¿En el mismo campo? ¿Cómo en el mismo campo? Esa clave que dijiste. Aquí sería la clave y luego la póliza. Y la clave. Esta es la clave subrogada. Esta es la clave subrogada. La clave subrogada a lo mejor sería 1, por ejemplo, de la póliza 0001 y luego 1, 2 para la misma póliza 001. Y así ya van manteniendo un renglón. Y aquí es importante que ese renglón tenga desde hasta, para saber ese registro es vigente hasta qué fecha, ¿sí? Y entonces aquí ya mantienes el histórico y solamente lo que vas a mostrar en el sistema actual pues es el campo vigente, es el campo, ¿sí? Sí. Esa clave subrogada puede ser un GIF. Un GIF. Un WIT. Un WIT, necesito investigarlo. No sé si, o sea, sí puede ser un WIT, pero lo que queremos buscar aquí es optimización, es rapidez. Y de acuerdo a las estructuras de las bases de datos, un índice numérico es muchísimo más rápido de acceder que un índice cadena, ¿sí? ¿O puedo ponerle un autonumérico incremental? Sí puede ser un autonumérico incremental. La idea es, ¿cómo lo puedo plantear? Relacionarlo con algún elemento del negocio, o sea, que tenga un significado como dígito. Pues probablemente, o a lo mejor si las pólizas, no sé si las pólizas sean numéricas, por ejemplo a mí se me ocurre, ¿verdad? Sí. Si mis pólizas son numéricas, yo mi clave subrogada la pondría así: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 4, y así voy manteniendo el histórico. ¿Es algo que identifica el evento o qué? Es que la clave subrogada, aunque ahí dice que no representa un valor para el negocio, sí, aunque no lo representa, O sea, a veces es bastante útil que haya alguna referencia, ¿sí? Que haya alguna referencia. Por ejemplo, en las fechas, cuando vayamos a hacer las dimensiones de tipo fecha, una clave subrogada, ¿cómo la van a manejar? 2013 01 01, y esto es un valor numérico, ¿cierto? Pero esa va a ser mi clave subrogada. Y yo cuando la vea, pues sé que es 2013, 1 de enero, lo que estoy leyendo. Que no necesariamente tiene que ser así. Entonces nada más podría ser incluir una llave, ahora sí que en conjunto con la llave primaria y otra llave, ponerlo en solo registro. Por ponerlo en solo campo, O sea, que sea una combinación ahí de... No, pero o sea, me refiero, o sea, ya cuando yo quiera subrogar mi tabla correspondiente, tengo la parte de los vehículos, simplemente agregar un campo, puede decir como Luis, Un autonumérico. un numérico, y en ese momento ya lo haría. Lo que pasa es que cuando yo estuve trabajando en esa parte de administración, nosotros teníamos que se repetían mucho esa información. Ajá. Entonces, sí lo cambiamos ahí al tipo de